Bueno, ¿qué son las nitrosaminas? Estas son compuestos orgánicos derivados de los nitritos y las aminas que podemos adquirir de manera endógena o exógena diariamente. Algunos de estos se han visto relacionados con un aumento de la mutagenicidad y por tanto el riesgo de cáncer. Estos son la N-nitrosodimetilamina, la N-nitrosodietilamina, la N-nitrosopiperidina y la nitrosoetilamina. En la imagen de la derecha vemos que la formación de la N-nitrosamina se da por la unión de aminas con agentes nitrosantes que provienen de los nitritos, y esto depende del pH gástrico. En cuanto a las fuentes, ya hay que pueden ser endógenas o exógenas. En las exógenas tenemos las ocupacionales, como los trabajadores de industrias del cuero y el metal, el tabaco y la dieta, que es la mayor fuente. Y en la endógena tenemos la producción de esto a partir de precursores en la dieta. Bueno, en cuanto a la dieta, esta puede aportarnos nitratos y nitrosaminas, así como también nitritos, siendo el consumo de los nitratos como tal muy común en ciertos alimentos como los vegetales, las carnes, en especial la roja, o la misma agua, que aumenta su contenido de nitratos dependiendo de las condiciones del suelo en el que sea almacenada. No obstante, este aporte no supera los límites de lo que crónicamente podría convertirse en un factor predisponente para el desarrollo de cáncer. El problema cae cuando incluimos directamente nitrosaminas en los alimentos que consumimos diariamente o aumentamos su contenido de nitratos y nitritos, favoreciendo la formación de nitrosaminas dentro de nuestro organismo. Esto se evidencia en los alimentos procesados a través del curado, el ahumado, la deshidratación y la salazón, donde se les administra a estos aditivos como el nitrato de sodio o potasio, que les dan por un lado ese sabor y ese color característico a los embutidos y a las carnes procesadas, y por otro una mayor durabilidad. También en algunos licores se aumenta el contenido de nitratos, como en los que son a base de malta, cervezas y whisky. Pero, ¿cómo estos nitratos que consumimos se convierten en nitrosaminas? En la imagen de la izquierda vemos que ante la ingesta de nitratos, estos se reducen a nitritos gracias a la acción de algunas bacterias salivales. Ya en el estómago, los nitritos convertidos o que venían directamente de los alimentos se pueden oxidar con una velocidad que depende del pH gástrico y se convierten en agentes nitrosantes, como ya dije dos diapositivas atrás, que al interactuar con una amina secundaria forman las nitrosaminas. En esta imagen podemos también apreciar que algunos compuestos como la vitamina C y la vitamina E y los polifenoles que pueden estar en la dieta pueden inhibir el paso de nitritos a agentes nitrosantes y por tanto disminuir la formación de nitrosaminas. En la imagen de la derecha vemos la producción endógena de nitrosaminas, que puede estar mediada por ácidos, bacterias o por vías celulares como la inflamación, y que depende de la concentración de nitratos y de proteínas que ingerimos y producimos. Bien, ahora vamos a hablar sobre la carcinogenicidad. Antes cabe aclarar que el 85% de las nitrosaminas son consideradas cancerígenas. ¿Cómo se produce esa carcinogenicidad? Entonces, vamos a hablar sobre el proceso y las propiedades de las mismas. Primero, tienen propiedades como que son estables al pH neutro. Segundo, tienen una activación in vivo, es decir, que pueden generar tumores en diversos órganos, como puede ser el hígado o el riñón. Esta activación in vivo es mediada por las enzimas citocomo P450 que generan la activación metabólica. Entonces, este proceso se da por la hidroxilación del átomo de carbono adyacente al grupo amino, como podemos observar en la imagen de ejemplo que tenemos en esta diapositiva, para que así, luego de activarse, se formen intermediarios que pueden descomponerse espontáneamente hasta dar los agentes alquilantes aptos para reaccionar con las zonas nucleófilas del ADN. Entonces, este proceso es el que le da la capacidad mutagénica a las nitrosaminas, que básicamente es convertir sustancias electrofílicas en agentes alquilantes, para que así estos agentes alquilantes alteren el ADN. Esta alteración, la alquilación, se da principalmente en la N7-guanina. Sin embargo, puede suceder en diversos sitios y así iniciar la carcinogénesis. La N-nitrosodimetilamina es un compuesto perteneciente a la familia de las N-nitrosaminas, que son reconocidos por su potencial como carcinógenos. En concreto, la N-nitrosodimetilamina se ha identificado como un compuesto con alto potencial carcinogénico, mutagénico y teratogénico en humanos. Esta denominación se ha hecho a partir principalmente de lo hallado en modelos de ratones. Por ejemplo, en un experimento se suministró esta sustancia a la madre de los ratones mientras se encontraba en la gestación, y al momento del nacimiento las crías estaban muertas y aquellas que nacieron vivas murieron poco tiempo después. En humanos, su asociación con cáncer se estudia desde la década de los 60. Actualmente se asocia la exposición aguda con falla hepática y la crónica a bajas dosis con diversos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, diversos tipos de cáncer gástrico, principalmente el colorectal y de estómago. Este compuesto cobra especial importancia ya que está muy presente en nuestra vida cotidiana. Está en cosméticos, en humo del tabaco, incluso en agua potable y alimentos.
Dentro de los alimentos se destacan los productos cárnicos procesados, el pescado, conservas de pescado, sus derivados, lácteos, cereales, fórmulas para bebé, bebidas como la cerveza, frutas y vegetales. Es de importancia recordar que incluso si el compuesto inicialmente no estaba presente en el alimento, puede formarse por las reacciones que se mencionaron previamente. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de consumo, es decir, cómo prevenir, cómo evitar, disminuir la ingesta de alimentos con un alto consumo de nitrosaminas, tenemos que tener muy en cuenta lo que podríamos comer, lo que no deberíamos comer. Entonces, primero que todo, tenemos que hablar rápidamente acerca de lo que se ha hecho por parte de los entes de control de alimentos en diferentes países para regular la producción de alimentos que contengan una alta concentración de estos químicos cancerígenos. En el caso de alimentos y bebidas, o pues de otros alimentos y bebidas, se han tomado medidas desde 1980 para minimizar la concentración de nitrosaminas. La normativa, por ejemplo, en Canadá sobre alimentos y medicamentos introdujo un control sobre el uso de nitratos y nitritos en los productos cárnicos curados desde 1975. Debemos recordar que normalmente para preservar algunos tipos de alimento, si bien en la antigüedad se usaba únicamente sal, hoy en día es una mezcla de sal con químicos como el anteriormente mencionado. Entonces, idealmente lo que se quería hacer era reducir el uso de este tipo de compuestos. Sin embargo, a pesar pues de esta medida, tanto la carne como pues otros productos cárnicos siguieron demostrando un mayor riesgo de cáncer de forma exógena de acuerdo a su consumo. Es decir, no hubo un impacto que digamos pudiéramos clasificar como muy positivo en la reducción de la relación entre el consumo de este tipo de alimentos y el desarrollo de cáncer. Entonces, ¿qué se hizo? Se dieron cuenta que el control también debe ser respecto a la cantidad de este tipo de alimentos que ingieren las personas. Entonces, básicamente se ha informado que de las aminas secundarias procedentes de fuentes alimentarias son importantes precursores de estas nitrosaminas endógenas. Por lo tanto, la reducción del consumo de alimentos que contienen aminas pueden reducir las dosis endógenas como tal del químico. Entonces, de igual forma, nos seguimos preguntando qué podemos comer. Tenemos que cortar del todo con las carnes frías, tenemos que nunca jamás en la vida volver a comernos un asado con determinados tipos de carnes procesadas. Entonces, ¿qué pasa? Idealmente, cuando se consume este tipo de alimentos, como barbacoas, carnes procesadas u otros alimentos ricos en nitritos, se recomienda que los mismos sean acompañados por algún tipo de verduras o hierbas aromáticas, especias, aceites en crudo o frutas. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en donde se ha visto que al consumir estos alimentos, es decir, los acompañamientos que pues, se sugiere, las verduras y todo esto, al parecer la formación de nitritos a nitrosaminas se frena por la presencia de vitamina C, vitamina E, flavonoides, que son nutrientes pues, que están presentes en estos acompañamientos que se sugieren. Entonces, digamos que es de suma importancia tener una dieta de igual forma alta. Sin embargo, idealmente el consumo de este tipo de alimentos, de carnes curadas, de embutidos, es mucho más recomendable disminuirlo. Ahora, el consumo de alcohol potencia los efectos cancerígenos de las nitrosaminas, así como el consumo de tabaco, el cual de hecho es una fuente de nitrosaminas, además de otro montón de químicos cancerígenos que, pues, como es conocimiento de todos, contiene. La falta de vitamina A y de zinc presentes en, pues, como les comentábamos, respectivamente en frutas y verduras, tanto de colores vivos o en legumbres y cereales integrales, aumentan el efecto cancerígeno de las nitrosaminas. Ahora, uno de los alimentos más ricos en nitrosaminas es el bacon o tocino. Idealmente se recomienda no consumirlo, porque además de tener o ser una fuente significativa de este químico, también es una fuente significativa de colesterol. Y pues hablamos de un montón de calorías que las personas se consumen con pocos gramos de pues una porción pequeña de tocino. Entonces ciertamente no se recomienda desde ningún punto de vista, básicamente. También se recomienda reducir un poco lo que son las carnes en sí procesadas, lo que hablamos como embutidos, salchichas, salchichones, carnes curadas, perdón. A diferencia, digamos que pues también se sugiere reducirlo, pero no van a tener una concentración tan alta como carnes crudas o que han sido conservadas de forma, o sea, con el método tradicional de la sal, únicamente la sal, o carnes ahumadas. Sin embargo, pues creemos que todo es parte de un equilibrio, pero en el caso, y nuevamente reiteramos,
y enviamos la invitación para que tengan en cuenta que este tipo de alimentos procesados, estos alimentos conservados de esta forma, pues sean cada vez más escasos en la dieta diaria de las personas.